Otro de los aliados del gobierno es la Revolución Ciudadana, que también ha dicho no apoyará el incremento del IVA del 12 al 15%, pero a diferencia de las otras organizaciones políticas, ellos tienen su propia experiencia con el alza de este impuesto. Lenin. Andrés, ya nos acompaña Blasco Luna, asambleísta de Revolución Ciudadana, vicepresidente además de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cuáles son las razones por las que Revolución Ciudadana se opone a este incremento del IVA del 12 al 15%? Bueno, en el análisis viene a ser un impuesto regresivo y hay otras alternativas para poder recaudar los valores que indica el gobierno se necesita para afrontar esta crisis que vive el día de hoy el país en seguridad. No nos han transparentado cifras, empecemos por ahí. Dice que gastaría 1.200 millones, 1.020 millones, pero el proyecto en su conjunto no tiene estos datos, no tiene esta información. No conocemos la proforma presupuestaria del año 2024 porque se sobreentiende que debe haber una asignación presupuestaria para el ámbito de la seguridad, pero no se tiene esa información. Y aparte de ello, la necesidad de que quien más tiene contribuya un poco más. Al día de hoy, ¿quién ha puesto o ha pagado esta crisis, de esta emergencia? Ha pagado el pueblo ecuatoriano, la clase media popular, ha puesto los muertos, discúlpeme que sea tan crudo, Lenin, porque a ellos es a quienes les termina afectando. Y aparte de ellos, quererles gravar con un impuesto de 3 puntos subida del IVA, en definitiva se vuelve algo que no se puede sostener porque va a generar más pobreza y más desigualdad. En el 2016, en el gobierno del expresidente Correa, se incrementó el IVA del 12 al 14% por un año a propósito del terremoto que asoló a Manabí y Esmeraldas, y se justificaba esta decisión señalando que este incremento del IVA, que esta medida no afectaría a quienes menos tienen, y se decía pues que las medicinas y el 90% de los alimentos no están gravados con ese tributo, que por ende ese efecto recesivo no se iba a generar en los más pobres. ¿Por qué en ese tiempo no era malo y hoy sí lo es un incremento del IVA, asambleísta? Las dos provincias que fueron afectadas por el terremoto no tributaban el incremento del IVA, porque no podíamos afectar a la población que estaba en ese momento vulnerable. Y el proyecto en su conjunto no contenía únicamente el incremento del IVA, contenía también un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto también a las ganancias extraordinarias, a través del impuesto a la renta. Entonces era un proyecto en conjunto y que era parte de eso momentáneo, que era por el lapso de un año y que sirvió para invertir dentro de lo que es Manabí y Esmeraldas para recuperar una ciudad que estuvo caída, que estuvo en el suelo, producto de un terremoto, cosa muy distinta a lo que se vive el día de hoy. Una etapa de inseguridad, un tiempo de inseguridad, pero que debe ser manejado estratégicamente. Existe ya dentro de los presupuestos asignaciones tanto para Fuerzas Armadas cuanto para Policía Nacional. Debemos transparentar a ver cuánto se necesita para poder comprar o equipar a la fuerza pública y con base a ello también plantear alternativas como la que le señalo, que también se hizo en el 2016. Y ya vamos a las alternativas, asambleísta. Hoy se vive un terremoto de violencia, hoy vivimos un terremoto económico, hemos perdido a causa de la inseguridad más vidas que en el 2016 debido a ese desastre natural. Y sí, es cierto que además del incremento del IVA, el correísmo en aquel momento dispuso una contribución del 0.9% a los patrimonios de personas naturales que sobrepasen el $1.000.000 y también una contribución del 3% sobre las utilidades y también la donación obligatoria de un día de sueldo para quienes ganen más de $1.000 mensuales. Hoy, ¿cuáles son las propuestas de Revolución Ciudadana ante la grave crisis, ante el terremoto de inseguridad y que está causando miles de muertes y el terremoto fiscal que vive la nación? Optimizar recursos, estimado Lenín. Una consulta que costará $60 millones, que bien puede ser tratada en la Asamblea Nacional y ha existido un pronunciamiento de la Asamblea que en el lapso de 90 días aprobaríamos por lo menos las 10 primeras preguntas relacionadas al ámbito de seguridad. Ya tendríamos $60 millones. El incremento a la salida de divisas de 3 a 5 puntos, lo que nos permitiría una recaudación que bordearía los $600 millones. Un impuesto a las grandes fortunas
que nos permita también una recaudación de aproximadamente 700 millones de dólares. ¿De cuánto sería el impuesto? Permítame una precisión allí. ¿De cuánto sería ese impuesto a las grandes fortunas para que le dé 700 millones de dólares? ¿Quiénes le pagarían y cuál sería la tasa? Progresivamente, al que tiene $1 millón, 0.5%. Y vamos incrementando en función de la cantidad de recursos que tiene cada uno de los ciudadanos, los grandes millonarios del país, el 2% de la población. Eso nos permitiría recaudar aproximadamente 700 millones de dólares. Progresivamente, empezamos a grabar desde el que tiene $1 millón. Yo pregunto, ¿el ciudadano común tenemos $1 millón de patrimonio? No, no es así. Y el que tiene $1 millón contribuiría con $5.000, que en realidad sí es asequible que pueda pagar $5.000. Y aparte de eso, la propuesta es que sea un impuesto permanente, cada año, porque los que más tienen quieren que contribuir un poco más, estimado Lenín. No querer desgravar a los que menos tienen y a los que viven inclusive con $2 o $1 al día. Por pedirle esa precisión, asambleísta, creo que interrumpí este listado de propuestas que ustedes tienen, lo escucho. Le indicaba, estimado Lenín, fundamentalmente son estas propuestas las que les acabo de señalar. ¿Y el impuesto a la banca? Pero la necesidad... ¿A las utilidades de la banca? Por supuesto, también, por supuesto, a las ganancias extraordinarias de la banca, que también sería progresivo. Quienes han tenido ganancias extraordinarias sobre los 100 millones o menos de los 100 millones de dólares grabarían con una tasa impositiva, pero los que han tenido más de 100 millones en este último año tendrían un mayor porcentaje de contribución, y eso también nos permitiría grabar alrededor de 200 millones de dólares, recaudar. Pero también hagamos conciencia, un impuesto a los consumos especiales, que también es otro planteamiento que hemos hecho, que inclusive son un problema permanente a la salud de los ecuatorianos, las bebidas azucaradas, el licor, el tabaco de por medio, que en definitiva terminan derivando en gasto a un mediano, a un largo plazo a la salud pública, porque quien se enferma de diabetes va al hospital público a que le traten y a que le atiendan. Pero si ponemos un impuesto a estos consumos especiales, también nos permitiría una recaudación de alrededor de 100 millones de dólares. Sumado en su conjunto, bordearía los 3.000 millones de dólares que lograríamos una recaudación, y con eso no solamente atendemos esta emergencia de inseguridad, sino que le daríamos también un flujo adicional de ingresos al Estado para que pueda atender otras necesidades, aunque ojo, el proyecto lo plantea económico urgente para atender la seguridad, pero también inyecta que necesita pagar a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay temas que deberíamos debatir. Esa es una de las propuestas. Lenín, otra propuesta, moratoria a la deuda. ¿Por qué no pensar en dejar de pagar por este año o renegociar lo relacionado a la deuda a un mayor tiempo para que esos recursos se inyecten de manera directa a las arcas del Estado y desde ahí poder atender estas necesidades que el día de hoy aquejan a la población? Soluciones y alternativas hay, Lenín, y nosotros responsablemente en la comisión el día de ayer, que ya abocamos conocimiento, hemos pedido y hemos planteado el análisis y que se puedan acoger a estas observaciones, pero también tenemos nosotros facultados por la Ley Orgánica de la Función Legislativa el poder presentar un informe de minoría en materia económica relacionado a la propuesta o a la problemática que señala el presidente de la crisis interna que vive el país. Entonces presentaremos un informe de minoría para que pueda el Pleno de la Asamblea Nacional, si es que no se acogen estas observaciones y se quiere terminar grabando únicamente a la clase media y a la clase popular mayormente, como opción para que pueda ser considerado en el Pleno de la Asamblea Nacional y ser votado. Claro, bueno, no podría ser acogido precisamente como opción porque la propuesta de implementar nuevos tributos tiene que venir pues necesariamente del presidente de la República, pero entiendo por dónde va su idea, asambleísta. Dígame una cosa, ¿estarían ustedes dispuestos a incentivar, a impulsar, a buscar en conjunto a otras organizaciones políticas la manera legal de postergar esta prohibición de explotación del ITT a la que le quedan pocos meses y sin embargo pues allí hay dinero que el país podría aprovechar precisamente para afrontar todas estas crisis, todos estos terremotos que hoy está viviendo? Por supuesto, Lenín, si nosotros en campaña fuimos los que nos opusimos a que se deje de explotar el petróleo que está dentro del ITT, porque ahora la tecnología nos permite hacer una explotación sin causar daño a la naturaleza y poder tener un recurso que está bajo el suelo y que como está parte de ello en frontera, no es pues que están dejando de explotar el hermano país de Perú. Con la tecnología de hoy, perforaciones
pueden también llevarse el petróleo y nosotros, bien, gracias, cuando tenemos ahí un recurso que representaría alrededor de 1.500 millones anuales. Entonces, también tenemos que actuar con la madurez, protección y cuidado de la naturaleza, por supuesto, pero si tenemos un recurso que ya ha estado siendo explotado, que nos ha permitido inyectar recursos para combatir seguridad, para salud, para educación, ¿por qué dejarlo de explotar? Y aparte de eso, la provincia en donde se explota estuvo en contra que se deje de explotar, porque ellos viven el día a día y les ha generado también un dinamismo económico, fuentes de empleo. Eso también yo creo que deberíamos tener la madurez para entrar a debate y para que se pueda de ahí obtener también un ingreso adicional. Asambleísta, ustedes dicen, no vamos a respaldar el incremento del IVA del 12 al 15%. Si fuera temporal ese incremento, ¿ahí sí lo apoyarían o tampoco? Hay alternativas, estimado Lenín. Si no hubiera alternativas, pues no quedaría de otra, como se dice. Pero hay alternativas. Sixto Durán Ballén puso un impuesto a los vehículos, recordará usted, cuando se dio el conflicto armado. Vamos por allá. Vehículos de alta gama, sobre los $25.000, podrían también pagar un impuesto. Una alternativa más, Lenín. Entonces, vamos por las alternativas en las que el que más tiene... ¿En la focalización del subsidio a los combustibles ustedes no ven alternativa? Ha sido un análisis permanente, Lenín, pero todavía no vemos que una focalización termine por hacer que únicamente paguen los que mayormente tienen recursos, porque al final del día con combustible se transportan los productos y eso encarece también la canasta básica familiar. Entonces, habría que hacer un análisis más profundo, relacionado, por ejemplo, a la fuga de combustible en frontera, de por medio, cupos, muy probablemente, pero eso está en análisis y en debate y no creo que se le podría tener ya como alternativa inmediata. A un mediano plazo, probablemente sí. Pero sí estarían dispuestos a sentarse y a dar la cara y a afrontar este análisis que se lo viene haciendo desde el gobierno de Rafael Correa y lamentablemente no se llega a encontrar la fórmula, no se sabe por qué, para focalizar de manera tecnológica y estricta y que este subsidio llegue de manera efectiva pues a quienes realmente lo necesitan. El presidente de la República, Daniel Noboa, hizo llamado a la unidad, a sumar fuerzas para buscar salidas a la difícil situación que vive el país, producto de gobiernos como del señor Lasso, que dejó destruyendo el ámbito económico y a la patria en su conjunto. Entonces nosotros tenemos esta predisposición y hemos dado muestra de ello. Hemos llevado adelante la aprobación de 2 leyes con el carácter de urgente, haciendo observaciones y buscando de que esas leyes se mejoren. Esa es la voluntad política que tenemos, pensando en el país, no pensando políticamente en lo que se viene a futuro, porque al final del día nosotros tenemos que rendirles cuentas a los mandantes. ¿Qué hicimos para mejorar las condiciones de la vida de la población? Tenemos predisposición, estimado Lenín, ciudadanos. La bancada de la Revolución Ciudadana propositivamente tiene la intención de coadyuvar para buscarle salida a la crisis que vive el día de hoy el país. Blasco, pero ustedes que se llevan tan bien con el gobierno, que viven un momento pues de paz, de diálogos, ¿no los llamaron, no los convocaron, no les dijeron, miren, queremos presentar esto, esta es la situación que está viviendo el país? ¿Se les ocurre quizás que podamos incorporar algo? ¿Por qué no trabajamos un documento en conjunto? ¿Por qué no remamos todos hacia un mismo norte? ¿No pasó eso? No pasó, Lenín. A nosotros nos entregaron el documento, no sabíamos de esta propuesta, incluso no conocíamos de la propuesta que ingresó el día de ayer también con el carácter de urgente. Yo creo que el gobierno también tiene que hacer un mea culpa y aperturar más el diálogo, no decisiones unilaterales, sino más bien dialogadas para que pueda tener mayores consensos dentro de la Asamblea Nacional y se operativice y no se entrampe, porque tiempo es lo que menos tenemos y debemos, por sobre todo, aprovechar al máximo el tiempo para darle salidas de soluciones a la ciudadanía. Pero el presidente en ningún momento nos ha informado o nos ha indicado de que iba a presentar esta propuesta. Asambleísta, cuando ustedes dicen que no van a votar a favor del incremento del IVA, ¿significa que van a votar en contra y también por el archivo de esa propuesta? ¿O se van a abstener y finalmente terminarán viabilizando que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como hicieron con la reforma tributaria de Guillermo Lasso? Estimado Lenín, la ley orgánica, la función legislativa nos faculta que si nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta, nos abstengamos o votamos en contra, pero también presentemos, y ya hay el compromiso de parte de nosotros como legisladores de la Revolución Ciudadana de ingresar el informe de minoría, que contendrá lo que le acabo de señalar, puntualizando 3 o 4 artículos
para que nos permita tener esa recaudación que dice el gobierno que necesita de manera inmediata. Y será el Pleno de la Asamblea Nacional que, sin aprobarse, porque entiendo Social Cristianos, Construye, no apoyarían tampoco, si es que no existen los votos para aprobar ese informe, la ley faculta que se deberá conocer el informe de minoría y votar. Y teniendo los votos, enviar al presidente para que pueda él vetarlo o a su vez también publicarlo en el registro oficial. Estamos presentando salidas y soluciones de mí. Blasco Luna, asambleísta de Revolución Ciudadana, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Gracias, asambleísta, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días.